Hola, hola, ¿cómo estáis? Soy Andrés Zaragoza y esto es Astrología Cosmológica. Bienvenidos. Hoy vamos a seguir con nuestra rueda zodiacal, con la rueda de la vida, y vamos a hablar de un segmento que es el que va de Leo a Escorpio, que desde mi punto de vista es el segmento del zodiaco menos comprendido, más mal integrado, mal representado, porque no se entiende su parte esencial como bisagra, como el medio de este recorrido de proceso de vida que la astrología nos describe. Vamos a ver por qué en un momento. Entonces, ¿por qué digo que está mal representado? Pues porque tenemos una parte central del sistema solar y del zodiaco que podríamos vincular a lo social, los planetas de Júpiter y de Saturno que están entre los planetas personales y los transpersonales. Ese lugar con ese término que es social describe para mí de una forma muy reduccionista lo que tiene de importancia este segmento, porque desde mi punto de vista es lo que nos hace verdaderamente humanos, estos cuatro signos. ¿Por qué? Pues porque hemos venido de los signos y planetas afincados en lo salvaje, en el animal humano, en una abundancia de vida, tanto en el sentido de que están más dedicados a la supervivencia, como también al alimento, a las necesidades o a los instintos sexuales y de placer. Estos son de Aries a Cáncer, ¿no? De la unilateralidad de Aries y la vida, la fuerza de vida que nos atraviesa en Aries, al instinto de manada de Cáncer, pasando por el cuerpo de Tauro y pasando por la atracción hacia conocer como un sabueso todo lo que nos rodea y el mono, la inteligencia del primate de Géminis, que quiere curiosearlo todo. Todo eso es ese estallido de vida de lo natural que podría ser muy similar a cómo viven los animales. Y por el otro lado, más allá de Escorpio y más allá de Saturno, lo que tenemos son los planetas transpersonales y también los signos de Sagitario a Piscis, es decir, aquellos que son espirituales. Pero justo en el medio, entre el animal y lo espiritual, tenemos lo humano. Tenemos eso que llaman social, pero que para mí no describe plenamente. Es decir, entre el cielo y el suelo está el humano, o el corazón, que es el órgano que se relaciona con Leo, está en ese punto intermediario. También a veces en algunos autores se llama liminal, el espacio liminal. Y también usando a Platón podríamos decir que está lo que llamaba Platón lo eterno, el reino de las formas perfectas, que esto sería incluso superior a lo espiritual, ¿no? Es donde estaría Dios mismo, ¿no? Es donde estaría lo que no podemos ni siquiera describir, estaría fuera incluso del sistema. Entonces, el espíritu o lo espiritual es lo que nos lleva hacia ahí, ¿m? Que sería, entonces podríamos tener cuatro niveles, ¿no? Según Platón y la mayoría de neoplatónicos, sería eso, ¿no? El nivel más alto que ellos lo llaman el uno bien, que es donde está, pues eso, lo perfecto, lo eterno, después lo espiritual y en el punto intermedio estaría el alma, que es precisamente lo que nos conecta entre lo espiritual y lo más bajo, que es lo animal, que es el mundo del devenir, que es el mundo sujeto a la muerte, sujeto a los instintos, a los impulsos, ¿no? Entonces, el camino de Leo a Escorpio ocupa ese lugar bisagra, porque, como digo, ya no dependemos tanto de las necesidades. Dijimos en otros vídeos que vais a tener por aquí, en el texto que acompaña este vídeo, que los planetas que van con el Sol, los tres primeros planetas, se nutren del Sol, comen la luz del Sol o son fecundados por la luz del Sol. Y esto lo vemos en sus fases, en que van de la oscuridad, de la inexistencia en lo negro, en la oscuridad,
a ir teniendo las fases lunares, las fases de Venus, las fases de Mercurio y se van formando y creciendo. Hay un cambio radical con Marte. Marte nunca tiene fases, ya está formado, con lo cual es independiente del Sol en cierta medida, porque evidentemente seguimos necesitando el Sol para que refleje su luz Marte, solo vemos a Marte porque refleja la luz del Sol, pero en ese reflejar la luz del Sol no tiene fases. Y además tampoco depende del Sol en un sentido de órbita, es decir, desde nuestro punto de vista, Venus y Mercurio no se pueden separar de mucho del Sol. Sin embargo, Marte sí. Es decir, puede estar en cualquier signo independientemente del Sol. ¿Vale? Tiene su propio movimiento. Y además da un salto bastante grande, que es el doble de tiempo del que tarda el Sol en dar la vuelta al zodiaco, es lo que tarda Marte. Esta lentitud de Marte hace que lo entendamos como más maduro. Cuanto más rápido, más inmaduro es un planeta, más vinculado con lo inmediato y también con los estadios más infantiles o más pues con necesidad de experiencia del ser humano, y cuanto más tiempo, más colectivo, más consciente de lo que nos rodea. E incluso también podríamos decir que el Sol es lo más rápido porque el ciclo que gobierna el Sol es el de un solo día. Y la luz del Sol es lo más rápido que existe en el universo, la velocidad de la luz. Y también, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el Sol es de Aries en nuestro sistema porque en, un, en una geometría astronómica circular, el punto es lo primero que dibujas. Si tú tuvieses que dibujar el sistema solar, primero harías el punto del Sol, o sea, es el número 1, es el principio. Mientras que la órbita de Marte viene en quinto lugar, porque es el quinto objeto que se describe desde el punto 1, que es el Sol. Y en un sentido más filosófico, el yo central que describe el Sol, desde nuestro punto de vista, es lo que más tiene sentido que sea unilateral, centrado solo en sí mismo, no pensando en los demás. Es decir, que la energía de Aries está muy bien en el Sol. Es normal que desaparezca la realidad circundante cuando uno conecta con su verdadera pasión. No está pensando en el entorno, sino que está completamente enchufado. Está conectado inconscientemente, ¿no? Es decir, la energía del Sol en Aries habla de eso, de cómo estoy en el fuego de mí mismo, estallando, y sin querer, ingenuamente todo fluye, pero yo en realidad no estoy pendiente de los que me miran, sino que estoy completamente en mí, ¿vale? Eso, desde nuestro punto de vista, es ariano y nos conecta más con la idea de que somos pura vida sin discurso. Mientras que el discurso ya dijimos que aparece con Leo. ¿Mm? Bueno, en realidad aparece antes con Cáncer, un discurso de identidad basado en el pasado, en el hogar, etcétera, en el clan, pero esto cambia a la rechazo del clan y el hombre hecho a sí mismo o mujer hecha a sí misma de Leo, que se crea a sí misma. Y ahí volvemos a esta idea de Marte como, como el planeta que se independiza tanto de la idea de hogar, de Cáncer, de la Tierra, de la Luna, como también se independiza de la idea de los instintos más animales, ¿vale? Y entonces empezamos este sector social, aunque diríamos que los primeros planetas del sector social y signos, que son Leo y Virgo, los primeros los podríamos llamar presociales, porque ya empiezan a oler que forman parte de un contexto, pero su foco sigue estando puesto en uno mismo, en el egoísmo, en hacerse mejor y más fuertes cara a ese sistema que les rodea. Es decir, siguen con una estrategia basada en el sí mismo, en sus necesidades y sus voluntades, solo que entendiendo que hay que formar parte de unas reglas. O Leo reconstituye la pasión de Aries vehiculándola hacia lugares que sean más atractivos para la sociedad y más eficientes en un entorno compartido.
Dicho con ejemplos más de ir por casa, en lugar de mostrar tu sexualidad por todas partes y hacer lo que te apetece a nivel animal, que sería lo que haría Aries y el Sol desde nuestro punto de vista, lo que hace Leo es comprarse un Ferrari, ganar una competición de fútbol, ganar una guerra, eh, ganar una competición laboral y trabajar en un lugar que sea atractivo y que te haga atractivo, sigue haciéndote atractivo sexualmente, sigue haciendo atractivo eh, a nivel de fuerza, muestras tu fuerza y sigue garantizándote tu supervivencia, pero en un entorno social donde las necesidades más animales ya estarían cubiertas. O sea, estamos entrando en un sector de autorrealización. Bien, y quizá os extraña que haya mencionado la guerra o el deporte, porque esto pues, se conecta con Aries, pero en el fondo, desde nuestro punto de vista, realmente no. Es decir, la reflexión es que lo verdaderamente Aries no cumple ni con las reglas del deporte. Es decir, es incluso demasiado elaborado. El deporte es muy técnico. La guerra es muy técnica. Uno no puede ir a la guerra como, como un perro actuando sin pensar. Porque sería un caos y no cumpliría con el objetivo de su escuadrón, no cumpliría con el objetivo que le ha marcado su superior jerárquico militar. Es decir, la guerra es organizada y la guerra es una performance, igual que lo es el deporte. No es un lugar donde tú actúes libremente respecto. Buenas. Como un gato. No es que actúes libremente, sino que hay un discurso. Es decir, creo que estamos tan dominados por el discurso que no nos damos cuenta y creemos que es instinto. Pero el instinto puro es lo que tienen los animales. Es decir, es algo que no responde a una historia, que no responde a un cálculo, digamos, de identidad. Cuando tú te vas a la guerra porque te han dicho que el país de al lado, X o Y, es el enemigo, esto es una película y te has metido en el personaje y vas a ganar en base a unas reglas. Similar al deporte, similar a... es que incluso el acto sexual, una vez hemos llegado a un cierto nivel de autorrealización, ya ni siquiera es desde lo animal. Ya incluso ahí puedes estar repitiendo una serie de patrones o una serie de, bueno, de imágenes que tengas en la cabeza y que no tiene absolutamente nada que ver con el acto puramente ingenuo y necesario del sexo, despojado de, despojado de significados. Entonces, en ese sentido, es difícil porque Marte, desde la mirada cosmológica, no se entiende como automático y como salvaje. Pero sí, obviamente, conserva algo. Es decir, es como llevar al panorama social, al contexto social, el fuego más ingenuo que está en el Sol y que no tiene forma en el Sol. Es decir, en el Sol de Aries somos pura vida que se transforma y que no tiene una serie de reglas, sino que sencillamente quiero sobrevivir y prevalecer como un yo. Y es a la hora de llegar a Leo que esa idea de prevalecer se ha fijado, por eso es el signo de fuego fijo, se ha fijado en un personaje. Un personaje que tiene una nacionalidad o un personaje que quiere triunfar como empresario o quiere triunfar en el deporte o quiere triunfar en X o Y y entonces juega en ese juego. Entonces, es igualmente competitivo, es igualmente fuerte o también puede ser seductor en la parte más de Marte Leo. Y claro, lo que yo creo que también es una ganancia muy grande con Marte Leo es la idea de que se puede ganar amando, conquistando los corazones, ¿no? Que siempre lo decimos con esta posición. Pero lo importante para entender el inicio de este segmento que comienza Leo es que empiezo a estar en ese lugar
en el que me adapto a un contexto, pero lo que adapto en el caso de Leo es el fuego, ¿vale? Y esa idea de mostrarse fuerte, ganador, forma parte de Marte en Leo. Otro orden de cosas, también podríamos interpretar que simbólicamente estos planetas que no surgen de la oscuridad, que no tienen fases, que serán todos a partir de ahora, todos los sociales, o los presociales y los sociales, podríamos decir que tienen un carácter moral por eso. Es decir, los otros están más manchados. O sea, vienen de la oscuridad o en el caso de los transpersonales veremos que están oscuros a menos que alteres tu conciencia, a menos que cojas un telescopio. Por lo tanto, los únicos que se podrían entender como plenamente luminosos todo el rato y solo se ocultan si pasan cerca del Sol y los devora el Sol, por cierto, otro significado que hace el sol ariano, que se devora algunos planetas. Eso los hace simbólicamente como un poco rígidos moralmente, como perfectitos, angelicales, porque en ningún momento se cubren de sombras, a menos, como he dicho, que se los coma el sol. Lo que tiene bastante sentido con estos planetas y signos, los signos de Leo, de Virgo, de Libra, especialmente estos tres, tienden mucho a mostrarse de una manera muy luminosa, perfecta, ideal, excelente. Incluso Escorpio, en su faceta más represiva, podríamos entender que tiene este asunto de autocontrol que nos llevaría a su parte que oculta precisamente lo oscuro. Entonces, también tienen esta faceta estos cuatro, este segmento, este segundo ciclo elemental. Después, otro tema también que quería comentar de paso es que Marte retrograda. A mí me parece que el regente de Aries no debería retrogradar. Ahí lo dejo. Es decir, no solo es lento, sino que va hacia atrás. Para el signo que más hacia adelante va, más rápido es y que no acepta frenos, me parece raro que su vehículo en el cosmos retrograde. Incluso que retrograde estando hasta 6 meses, podría estar en el mismo signo yendo hacia atrás. Bueno, me parece una forma de actuar extraña para la manifestación de Aries. Por eso Leo, que es fijo, y que precisamente otro tema, me diréis, el conflicto nos parece muy de Aries, pero el conflicto de Aries internamente casi ni existe. Es decir, para que un conflicto exista, tengo que darle importancia a los demás. Para el que un conflicto exista, me tendría que quedar un poco quieto en el rencor. Sin embargo, el conflicto para Aries no existe en el sentido de que él va a seguir actuando y en el sentido en que su forma de estar en el mundo es transformarse continuamente, actuar continuamente. Por lo tanto, no está lo suficientemente tiempo en una idea como para chocar contigo. ¿Vale? Esto hablando de la energía pura de Aries, evidentemente. Las personas o los individuos es otra película. Pero es más la fijación de Leo en una identidad lo que hace que la puesta en duda o la crítica de esa identidad por los otros em, se convierta en un conflicto y en un rencor. O también en un amor, ojo. También cuando me aprecian esa identidad que he creado o en la que me siento que voy a poder sobrevivir con ella, em, genero el romance que también es propio de este signo. Es decir, Leo, en el buen sentido, lo que hace es crear una identidad fija que va a ser aquello por lo que sobreviva en ese entorno más social que yo he descubierto gracias a este ciclo más lento que me hace estar en comunión con lo externo a mí y entonces a la hora de gustar a otros gracias a que he convertido en un arma mi identidad y la convierto en una herramienta. Es decir, ahí también hago uso de la idea del medio.
Para mí Leo no está en el centro, está en el medio. Es decir, es el segundo signo de fuego, es entonces el que está en el medio del zodiaco. Si decimos que la culminación completa del proceso de vida puede estar en Capricornio, en el 10, y luego es un poco la degeneración de Acuario y de Piscis, el 5 es en la mitad del camino. Bien, entonces Leo está en el medio del zodiaco. Que ya veremos que un poco los 4 signos y planetas que están aquí, los 4 se sienten en el medio, ¿no? Porque hemos dicho este asunto de la bisagra. Pero Leo específicamente es un medio, porque el ego es el medio para el viaje del alma. O sea, tenemos que partir de ese personaje que hemos creado, que es la fijación de esa fuerza de vida que nace en Aries y que también cogió la información de Cáncer. Es decir, somos fuerza de vida de Aries. Nos identificamos con un clan y una manada. Y después, respecto a eso, formamos nuestro rol en la manada que nos distingue en la manada, que es Leo. Y con ese ego partimos de camino a nuestro viaje del héroe, que llegará a deconstruir en lo mejor que nos puede pasar es que acabemos deconstruyendo ese ego, pero necesitamos el ego en el proceso. De ahí la palabra medio. Es decir, Marte, con su símbolo que es una lanza y un escudo, es un arma o una herramienta, y necesito esa herramienta no solo para sobrevivir en el mundo social, sino para empezar a creerme que tengo una fuerza y que tengo algo que me define, y la definición se hace con una espada sobre la arena, este soy yo, solo para ir deconstruyéndolo después. Pero tengo que partir de eso. En ese sentido digo que es un medio, un instrumento que nos es útil dentro de ese camino, ¿vale? Bueno, y una vez hemos definido que ese es el inicio de Leo y ese es lo que da sentido o inicia todo este segmento de los primero presociales y después sociales, pasamos a Virgo. Entonces Virgo lo que hace es mucho más humilde. Ahí es donde chocan. De Leo a Virgo, la humildad hace que el orgullo de Leo a Virgo le siente fatal, ¿no? Y que de alguna manera eh, le desagrade y también le parezca incluso un mal gasto de energía que no sirve para nada y que le va a llevar, pues por eso, a muchos conflictos, a muchas competencias, a muchas envidias. Así que Virgo decide, de una forma similar a lo que pasaba entre Tauro y Aries, no malgastar tanta energía y ser más útil. Entonces lo que hará será aplicar la tierra a toda esta idea social. O sea, me voy a fijar en cómo es esta sociedad, cómo funcionan las cosas y yo me voy a convertir en el mejor engranaje para esta maquinaria social. Me inserto en el mundo. Esta inserción en el mundo nos lleva a ser partícipes de él de una manera muchísimo más práctica, logística. Participo de la logística de la existencia en este mundo. ¿Mm? Y fijaros, hay una cosa también curiosa, que los planetas cada vez son más pequeños cuanto más se avanza. Es decir, tú tienes al Sol, que es enorme, luego tienes los planetas terrestres normales, pero de todos ellos, bueno, Mercurio en realidad es muy pequeño, luego Venus y la Tierra son bastante grandes, Marte es un poco más pequeño que Venus y la Tierra, y luego Ceres, que es el planeta enano que está en el cinturón de asteroides, es mucho más pequeño que todos ellos. Me parece interesante en el sentido de que es como si el símbolo de cómo son físicamente nos dijese que vamos siendo una definición cada vez más especializada. Este es el superpoder también de Virgo, especializarse en un detalle. Entonces, el propio planeta Ceres es una especialización muy pequeñita en algo, ¿no? Como si pudiese centrarse
en una peculiaridad, ¿no? En la clavecita que lo cambia todo. Bien, y en el caso del planeta Ceres, orbita en el cinturón de asteroides. Y dicho sea de paso, y creo que esto a veces no se comprende del modelo cosmológico, nosotros entendemos que hay un regente o vehículo principal de la energía, que en este caso sería Ceres de Virgo, pero después hay muchos corregentes dependiendo de la zona. En el caso del cinturón de asteroides son un montón, porque dentro de este cinturón de asteroides que consideraríamos todo virginiano, hay muchos pequeños cuerpecitos, ¿no? Y la mayoría de ellos se les ha dado nombres de diosas vírgenes o en todo caso con unas cualidades vinculadas con el alejarse del mundanal ruido para perfeccionarse y muchas veces para dar un servicio a la sociedad. Por ejemplo, la propia Ceres, que lejos de cultivar, porque era la diosa de la agricultura, solo para sí misma, para alimentarse ella, que podría ser algo más de Tauro, por ejemplo, cultivaba para repartir. Tanto es así su voluntad de servicio que cuando perdió a su hija, en ese periodo, no podía evitar que necesitaba cuidar a alguien o ayudar a alguien y se fue a servir a un reino, el reino de Eleusis, y les acabó dando las técnicas de la agricultura, lo cual la hace profundamente virginiana en ese sentido, em, porque como digo, no es un utilizar los recursos para uno mismo, sino un utilizar los recursos para eh, todos, ¿no? En ese sentido, Ceres se inserta en el cosmos para ser útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, su estrategia es completamente distinta a la del fuego de Leo, que al ver el mundo dice, esto será mi vitrina para mostrarme. Y mostrándome me ganaré la admiración de los demás y entonces me coronarán rey y entonces ganaré. Ella dice, no, yo lo que haré será ser humilde, ser discreta y ser perfecta para este mecanismo y entonces me cuidará este cosmos que nos rodea. Y el propio cinturón de asteroides se podría entender que es útil porque es algo así como un depósito. Muchos de los cuerpos que están en el cinturón de asteroides, ahora ya no, porque ya se ha estabilizado el sistema solar, pero en su momento fueron adquiridos como quien va pues precisamente a un depósito de cereales y dice, pues con esto voy a hacer un pan. Y pues parte de este cinturón de asteroides se lo llevó Júpiter, parte se lo llevó Marte para formar sus lunas, para formar otras cosas, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que está al servicio literalmente este cinturón de asteroides. Incluso hay ideas de que pudo provenir la vida del cinturón de asteroides, porque pudo ser a través de un asteroide que cayó en la Tierra que se llenase de agua y de los compuestos orgánicos, de los que, por cierto, Ceres está llena, de compuestos orgánicos que podrían ser origen de la vida. Nada más y nada menos. Por lo tanto, esa voluntad de servir está ahí. Otra cosa simbólica, por supuesto, el cinturón de asteroides sirve como frontera física, porque tú ves en el cinturón de asteroides un límite que separa a los presociales y los personales de los sociales y los colectivos completos. O sea, como si esto fuese la propia carta astral, que vemos una limitación entre la casa 6 y la casa 7, o donde el ecuador de los signos, los 6 primeros hasta Virgo y luego los 6 últimos a partir de Libra hasta Piscis, están separados por un límite, que es la propia frontera física, como es el signo de tierra social, creo que se hace más visible, ¿no? Que la frontera se dibuja, ¿no? Entonces, aquí tenemos que también el de tierra de este segmento es un puente, es una frontera, está en el medio, representa el medio desde ese lugar. También es un medio en un sentido instrumental, son muy instrumentales estos planetas y estos signos. Y también es perfeccionista y es angelical en el sentido de que intenta ser excelente. Ay, mira, hablé hace poco con una astróloga amiga, con Val Capelletti, de bioastrología, que me dijo que ella consideraba que los asteroides
entre ellos el planeta enano Ceres, era en parte, si lo comparásemos con partes del cerebro, con el neocórtex. Sería similar al neocórtex, ya que el neocórtex nos lleva a dominar nuestros impulsos y nuestros instintos. Yo creo que esto es completamente así, que los asteroides ayudan a perfeccionar lo que en los personales son energías mucho más explosivas, animales, salvajes, aunque le decía que en cierta medida todos los planetas de este segmento, los que en astrología cosmológica serían los regentes de Leo a Escorpio, hacen esa función, aunque probablemente con la capacidad más virginiana de estos asteroides de autorregularse, autoperfeccionarse, quizá un poquito más, ¿no? Porque digamos que además cuando llegamos a Virgo, y ese primer tramo del zodiaco, esos primeros 6 signos, es como si el yo estuviese completamente afinado. Y justo cuando pasemos a Libra, estaremos en el compartirse, en lo puramente social. Es decir, donde Leo y Virgo estaban acabando de afinar al yo confrontado con lo social, y por eso lo llamamos presociales, en Libra, digamos que ya hay una identidad que quiere ser sociedad, que se identifica con la sociedad, no se defiende de ella, o no trata de seducir a la sociedad, sino que directamente es sociedad, siente que es parte de una forma mucho más activa. También decir que Virgo y Leo no solo chocan por este tema de orgullo, sino que realmente se puede entender que Virgo lo que hace es acabar el trabajo de Leo, ¿no? Como afinar la fuerza que ha descubierto Leo, afinar al personaje. Bien. Entonces, seguimos con Libra y con esta llegada a Júpiter desde su regente cosmológico y, claro, al salir de la frontera de los asteroides, del cinturón de asteroides, abrazamos lo social, lo puramente social. Y Libra representa esto también en ese paso al hemisferio norte, a la parte alta de la carta, porque es el momento en el que nos abrimos a los demás. Donde chocan Virgo y Libra es en que Virgo es demasiado servicial y más recluido en sí mismo, más dedicado a perfeccionarse, mientras que Libra lo que quiere es una igualdad, un mirarse a los ojos, un colaborar. También podríamos decir que a Libra no le hace falta tanto perfeccionamiento, o diría, yo ya me he perfeccionado en lo mío, ¿para qué me voy a perfeccionar en todo cuando hay otras personas? Retoma el elemento aire, donde el elemento aire para Géminis y en un sentido más instintivo y más desatado en el impulso, que es en Géminis, quiero conectar con un montón de cosas y voy de un lado a otro queriendo saberlo todo y queriendo experimentarlo todo sin demasiado orden. En Libra renace el aire, renace la voluntad de conexión, pero con un objetivo más claro. Y ese objetivo más claro también tiene mucho que ver con el momento que simbólicamente representa Libra, que es el otoño. La llegada del equinoccio de otoño, que por cierto, también la frontera del cinturón de asteroides es el momento de más frío o donde empieza un frío importante en el sistema solar. Se llama la línea de congelación, a partir de la cual algunos gases empiezan a estar en estado más sólido en el sistema solar. Es decir, que también a nivel del sistema solar se representa algo similar al ciclo del año que representan los signos. Y cuando llegamos al final de Virgo y al principio de Libra, llega la caída de temperaturas de otoño y la vida disminuye, ¿no? Entonces, por eso es que Libra se alía con los otros. Dice, ante una situación en la que no va a haber una abundancia de vida y donde mis instintos no van a ser suficientes, tengo que colaborar. Que por cierto, esto es una de las razones básicas por las que todos colaboramos, por un miedo a la muerte, básicamente. Es decir, si, si supiésemos que vamos a sobrevivir solos, probablemente no aceptaríamos las reglas de la sociedad. ¿Mm?
Esto lo veremos de una forma más clara en Escorpio. Es decir, Escorpio vinculado con Saturno, que es lo que veremos después, es como el poder, el Estado, se nutre en cierta manera del miedo y de la protección, también en positivo. Es decir, el Estado está para protegernos. ¿Y por qué sentimos que necesitamos ser protegidos? Porque está la muerte y porque no nos gusta esa muerte y esa incomodidad. Entonces, lo que en Saturno va a ser un poquito más rígido y, bueno, un poquito todo lo rígido que puede ser y todo lo dominante que puede ser, en Júpiter en realidad aparece desde un lugar mucho más abundante y feliz, igual que en Libra. Es decir, Libra quiere casarse, Libra quiere aprender de otros. Libra sale de Virgo, que es la Virgen que se está perfeccionando, y una vez estoy perfeccionado, perfeccionada, me contratan, llego a acuerdos, me caso, el matrimonio. Es decir, he perfeccionado mis atributos y me puedo intercambiar por otro. O intercambiar esos atributos con otro y hacer una alianza. Bien, me encuentro con otras personas que han recorrido su propio camino hasta Virgo, que también han dominado sus impulsos, sus instintos y se han especializado en algo. Y para no tener que especializarme en lo mismo, pues tú sabes de economía, yo sé de pues, arte, por ejemplo, pues hacemos una empresa de arte, tú llevas las cuentas, yo hago los productos artísticos. Alianza. No tengo por qué especializarme en lo mismo que tú, porque para qué cuando hay tenemos la suerte de que está esto lleno de gente. Júpiter es sabiduría y es aprendizaje, y Libra te diría que de lo que más aprendes es de los otros. Libra te diría que son las relaciones las que nos llevan a aprender de la vida, que al final cuando tú estás aprendiendo o leyendo cualquier libro, lo que estás haciendo es escuchar a otra persona. ¿Mm? Y que los mentores son asesores, los abogados, los que rigen las leyes, también son representantes de la energía de Libra, con lo cual en el fondo es bastante normal que puedan compartir en diferentes sistemas. En el sistema clásico, Júpiter rige a Sagitario, en el sistema cosmológico es a Libra, pero comparten muchas cosas. Nosotros entendemos que en este momento lo que hemos hecho es salir recientemente de lo personal hacia el compartirse en lo social y empezar la convivencia, pero lo colectivo aún queda bastante lejos. Lo colectivo total de Piscis. Para nosotros con Júpiter aún no hemos llegado a la proporción completa del compartirse, con lo cual aún estamos en Libra, no estamos en Sagitario, no estamos en Piscis. También incluso porque la verdad de Sagitario, que es más transpersonal, es como si fuese una caída de un rayo, es como si fuese Dios hablando contigo, es mucho más intuitivo y mucho más radical el cambio y por eso lo vinculamos con un planeta transpersonal como Urano. Mientras que Júpiter está más vinculado a la información que oscila en el campo informativo que es la sociedad. Lo que hemos entendido que está bien, los ideales compartidos pues, en una democracia o en otro tipo de estado en el que vivamos. Pero sí que, por supuesto, comparten esta idea benéfica, es decir, sigue siendo un planeta completamente benéfico porque es la confianza en un otro en lo que se basa Libra y lo que podría estar vinculado con esta voluntad expansiva, buen rollista con el otro, que acaba teniendo suerte porque cae bien de la energía de Libra vinculada con Júpiter en este caso, y donde para mí le damos más justicia a esta parte de Libra más ideológica, más política, más elevada y que Venus en comparación pues me parece demasiado personal e incluso como estamos defendiendo más instintiva eh, que Júpiter, ¿vale? Entonces, Júpiter y Libra completan el camino de Virgo que se ha especializado y como decimos, a la hora de especializarse y convertirse en un engranaje perfecto, consigue después venderse a los demás, colaborar con los demás. Y lo hace porque entiende que al final la sociedad es completamente necesaria
como diciendo que no vamos a evolucionar a menos que no estemos unidos, ¿no? Esto es lo que también diría Libra y lo que diría Júpiter. Por cierto, que el planeta Júpiter, volvemos a empezar. Habíamos dicho que em, el Sol es enorme y luego vamos bajando hasta Ceres. Volvemos con Júpiter a empezar con un macroplaneta, el más grande de los planetas, y luego volveremos a bajar poco a poco hasta Plutón y los planetas enanos otra vez. Esto nos habla de cómo Júpiter es un reflejo del Sol, es el primer opuesto. En este recorrido que estamos haciendo, igual que pasa con Libra, que es el primero que se opone, porque ya hemos cruzado el ecuador del zodiaco, es el primero que tiene un contrario, un complementario. Júpiter es el primer planeta que es el contrapeso del Sol. En el sistema solar, si no fuese porque Júpiter, digamos, pesa, no habría el equilibrio que hay en el sistema solar. Júpiter sirve de balanza para el sistema solar, porque la fuerza del Sol, su fuerza gravitatoria, nos podría devorar a todos, y sin embargo la tensión que crea por otro lado Júpiter con su propia fuerza de gravitación hace que se equilibre el espacio entre ambos y que podamos sobrevivir. Lagrange points are places where the forces acting on an object are perfectly balanced. Shows us the effective potential energy, and it tells us how objects will move. An object whose orbit starts here will slowly drift towards the sun. Here will slowly drift away into the outer solar system, but an object won't move if the surface is flat. The surface is flat at 5 points, called the Lagrange points. The first 3 points were discovered by Euler. The remaining 2 were discovered by Lagrange. The last 2 Lagrange points are stable. This means that if an object is slightly off from the point, its orbit will shift slightly, but not too much. The first 3 points are unstable. This means that if an object is just slightly off from the point, it will just move further and further away. Since orbits near the L4, L5 points are stable, objects naturally go there and stay there. All the major planets have their own Lagrange points, and the most massive planet, Jupiter, has thousands of asteroids clustered around its L4 and L5 points. These are called the Trojans. By convention, these asteroids are named after heroes of the Trojan War. Todo este sistema que genera armonía a su alrededor por, digamos, el tironeo de fuerzas como un baile que tiene con el Sol, me parece puramente librano. Y además inicia, como bien dice su modalidad cardinal, son los cardinales los que inician, los que actúan. Entonces, en el caso de Libra, lo que hace es actuar la civilización, actuar la armonía. Entonces, lucha por el respeto por la armonía. Eso es lo que genera Júpiter y Libra. Aparte de lo que tiene de protección a nivel de que se devora algunos asteroides, meteoritos que podrían caer sobre la Tierra. Entonces hemos dicho que ya había un cierto miedo a la muerte que Júpiter convierte en realidad en placer y en gusto y en confianza que expresa a través de las relaciones, porque al relacionarse con otros entiende que no está solo y que puede perfectamente sobrevivir porque tiene muchos mentores. Por cierto, que en el viaje del héroe, Júpiter y Libra corresponderían con el momento en el que el héroe recibe el consejo de un mentor, ¿no? Un tutor, que como hemos dicho siempre es el otro. Y después vendría Saturno. Ya sabemos que Saturno es el guardián del umbral porque nos va a
separar de lo oscuro, los planetas que no fueron descubiertos hasta muy tarde en la historia de la humanidad, que son los transpersonales, con lo cual siempre fue una puerta a la oscuridad. De la misma manera que Escorpio es el momento del año en el que viene la muerte, donde se celebra el Día de los Difuntos y ya el frío empieza a apretar, la muerte se acerca de verdad. Entonces esto se pone serio y este es el signo de agua social desde nuestro punto de vista y el planeta de agua social, lo que representa que como la luna tiene una función protectora. Esto tiene muchas implicaciones porque de la misma manera que la luna protege al animal humano que somos y nos podría poner como un bebé centrado en solo sus necesidades, sus deseos, etcétera, sin salir de ese egoísmo, en el caso de Saturno se genera una protección respecto al ego social que se ha formado. Es decir, según ha crecido este ego desde la voluntad de mostrarse de Leo, la especialización en un talento convertido en profesión o en habilidad de Virgo, y luego el verse deseado y verse compartido en un mundo abundante de Libra, todo eso infla el ego, ¿m? Y lo hace sentirse dominante. Bien, entonces Saturno y Escorpio acaban de afianzar esto de tal manera que em, lo estoy protegiendo y siento que eso que viene más allá, lo transpersonal, la muerte, podría destruir. Hemos dicho desde el principio que estos signos son la bisagra entre lo espiritual y lo personal, animal, y entonces es lo que nos hace completamente humanos. Esta reacción ante la muerte, donde me defiendo de ella, es completamente humana. Intento hacerme fuerte. ¿Mm? También, como es el signo de agua, pero es una evolución respecto a Cáncer, lo que hace Escorpio es manejar sus emociones. Es decir, las sabe em, serenar cuando se tienen que serenar. En el mejor de los casos, Escorpio es un dueño de sus emociones, las cabalga, sabe momentos para estar tranquilo, momentos para catarsis, momentos para soltar la furia, momentos para no, pero en el mal sentido podría reprimirlas todas, podría hacer que el miedo quede completamente anulado, que no se exprese, o también podría manipular emociones. Saturno escorpiano tiene todo el sentido porque como hemos dicho, las sociedades se fomentan en la idea de que nos tenemos que proteger de los depredadores juntos. Esta es la razón básica por la que se formaron primero poblados, después ciudades, después imperios, después megalópolis. Es decir, la única razón es la necesidad de cuidarse juntos del peligro, de la incomodidad, del hambre, de la penuria. ¿M? Y es ese miedo el que nos mantiene unidos en muchos sentidos. No solo vamos a hacerlo desde el miedo, sino también desde que eso nos hace sentir que podemos atravesar el propio miedo y sentirnos más fuertes juntos. Por supuesto, tiene una parte completamente positiva. Pero lo mismo que le pasa a la luna, que puede ser algo que nos mantenga en la inmadurez, digamos que lo que se abre más allá de Saturno, lo que se abrirá con los transpersonales, es la posibilidad de entender que la muerte no importa, de entender que podemos convivir con ella y de que hay algo más, de entender que hay algo intangible que es superior a intentar mantenernos a salvo. Entonces, como el ser humano poco a poco irá pasando a esa zona más espiritual y evolucionando en conciencia, esa evolución en conciencia no es posible si mantengo la fuerza de Saturno. De la misma manera que el niño cáncer no quería entender el contexto, quería que sus necesidades de dame alimento, dame lo que necesito, sean las protagonistas. Tiene que hacer todo un proceso de atravesar su propio dolor egoico para poder entender que vive en un mundo compartido. De la misma manera, Saturno de Escorpio nos habla de la crisis de una persona que
se ha convencido de que tiene todos esos atributos para triunfar como un ser humano en sociedad, pero se da cuenta de que no lo puede controlar todo, de que por mucho que sepa controlar esas emociones, que ha aprendido cuándo decir, cuándo ocultar de Escorpio, que por cierto, las sociedades también se basan en eso. Una sociedad o una relación cualquiera no es posible si no ocultamos información en algún momento, si no la desvelamos en el momento apropiado. A menudo las relaciones, sobre todo las formales, las sociales, tienen mucho tabú. En sociedad no sobreviviríamos si sacásemos los tabús todo el rato, o al menos el concepto que tenemos de sociedad sería imposible, a menos que viviésemos en una sociedad más espiritualizada, ¿m? Donde no nos importase y viésemos que los seres humanos somos mucho más que nuestros errores y nuestras sombras. Claro, es Escorpio el que maneja en última instancia la sociedad, es lo más alto en este segmento social porque es quien sabe los momentos para decir, los momentos para ocultar y que se sabe mantener fuerte en ese sentido y al mismo tiempo la parte escorpiana de ambición y de perseguir lo que realmente quieres mientras te callas, lo que hace a las personas más poderosas. Las personas poderosas controlan eso, controlan, saben cuáles son sus emociones y qué es lo que quieren devorar, qué es lo que quieren conseguir, pero saben cuándo actuarlo y cuándo no. O sea, han aprendido todas las reglas de Virgo, de Libra, de Leo y saben utilizarlas todas. Sería la conclusión de este segmento, donde todo se cristaliza en un ser poderoso escorpiano. ¿Mm? Pero al mismo tiempo este ser poderoso escorpiano se apega a todo eso que consigue, a todo ese poder, y debe dejarlo ir y relativizarlo y aceptar que debe aprender de su herida y pasar a otro estado donde no importa ni su estatus, ni su poder, ni su ambición. Y es donde pasamos a lo espiritual. Hemos visto en los 4 casos que em, Marte es el medio o una frontera porque es el primero que es independiente del Sol. eh, Ceres tiene claramente la frontera dibujada. Júpiter porque es el punto de equilibrio y de contrapeso con el Sol. Y en el caso de Saturno es porque es justamente el final del sistema visible que dará paso al sistema invisible, ¿no? En ese umbral hacia lo invisible. Y también podríamos decir que incluso sus anillos nos hablan de ese umbral. Y también hablamos de cómo Saturno representa lo social en el sentido de que su propia relación con sus lunas, a las que devora para crear sus anillos, a las que destruye para ir generando sus anillos a su alrededor, ese sistema nos habla de la sociedad, cómo en sociedad todos sacrificamos algo, que es algo que nos pide Saturno, para crear algo común, el bien común, ¿vale? Entonces, claro, este Saturno escorpiano nos habla de que en realidad la figura del padre, la figura de el líder que crea una estructura cristalizada para nosotros en astrología cosmológica está basada en una protección emocional y en una gestión emocional. Y la madurez es una gestión emocional, no es puramente de tierra. Eso vendrá luego con Capricornio. La primera gestión de unas relaciones maduras tienen que ver con madurar respecto a las emociones, con saber que hay momentos para hablar de las emociones y momentos para callarlas, que eso es sano, aunque puede ser manipulado en negativo. Que ser maduro con las emociones no es expresarlas a lo loco, sino saber digerirlas poco a poco, ¿vale? Pero que al mismo tiempo, como decíamos antes, esto puede ser, la energía de Escorpio y de Saturno puede, si no la sabemos atravesar, podría quedarme anclado en su vertiente también egoica, que ha inflado el ego social hasta el punto de creerse que puede controlarse completamente. Cuando digamos que está destinado a abrirse a lo espiritual y confiar
en que hay un misterio que escapa a su control. El ser que ha llegado hasta la etapa Saturno y Escorpio aún necesita acabar de morir y abrirse a que la vida no depende completamente de él. Donde los planetas personales y los signos personales emergían de la oscuridad, podríamos decir que los transpersonales se van a la oscuridad, se ocultan. Significa lo transpersonal que entiendo que la muerte se acerca, entiendo que voy a desaparecer y entonces eso es lo que necesita acabar de aprender Escorpio, de acabar de aprender Saturno para no quedarse anclado en lo material. Sabéis que hay una versión de Escorpio que tiene que ver con las finanzas, con hacerse rico, pero para mí esta parte es la parte más inmadura de Escorpio, la que aprende a transformarse es la que no necesita guardar nada para sí y que es el que empieza, en cierta manera, lo transpersonal. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque creo que ya hemos hecho mucho recorrido y ha sido mucha información por hoy. Espero que os haya gustado. De todas formas, repasaremos algunas cositas y añadiremos más en el próximo vídeo. Así que bueno, si os ha gustado, como siempre, suscribiros, poner like, explicarnos qué os ha parecido y no dudéis en ningún momento en pedir qué es lo que os gustaría que revisásemos. Así que un abrazo muy grande y nos vemos. Chao.